Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 11. Una pequeña conclusión. Después de escuchar al agente Carter, Arthur rápidamente entendió la esencia de toda la situación. Básicamente, todo comenzó con un ataque sorpresa del enemigo, lo que obligó a Estados Unidos a apresurarse a idear un plan para contraatacar. Formaron un equipo para atacar directamente la base enemiga, pero debido a la precipitación, no estaban completamente preparados. Así que el primer plan fracasó, lo que los llevó a idear un ataque de decapitación. Si lo lograban, sembraría el caos en el enemigo, dando a las tropas la oportunidad de atacar y destruir la base enemiga. Eso dejaría a la fuerza de ataque sorpresa aislada y fácil de controlar. Incluso si el ataque de decapitación no funcionara, simplemente herir al líder enemigo sería una gran victoria para las tropas. En cuanto a por qué no usaron el equipo de decapitación desde el principio, Arthur no estaba seguro. Podría haber varias razones. La guerra es un caos, y cada decisión implica factores humanos, como los intereses personales y la situación general. Después de pensarlo, Arthur habló: ya que tenemos gente dentro, ¿por qué no entramos directamente en lugar de planear toda esta decapitación? El agente Carter explicó. Bueno, si mucha gente usa nuestra ruta, el enemigo se dará cuenta. Y para cuando se den cuenta, podría ser demasiado tarde. Arthur no pudo evitar reírse entre dientes ante la explicación. ¿Era solo porque tenían prisa o había un error en su razonamiento? Pero en ese momento, a Arthur no le importaban los detalles. El resultado era bueno, y eso era lo que importaba. Se reagruparon con sus aliados y esperaron noticias de los soldados y el sargento. Finalmente, el agente Carter decidió que era hora de retirarse. Arthur no discutió. Si sus camaradas no habían aparecido, no significaba necesariamente que algo saliera mal. La primera oleada de tropas ya había lanzado su ataque, distrayendo al enemigo. Así que el riesgo para quienes se quedaron atrás era menor ahora. Además, incluso si algo hubiera sucedido, esperar allí sería inútil. Esta fue la razón por la que el agente Carter decidió retirarse de inmediato, y Arthur no tenía motivos para negarse. Al marcharse, algunos de sus aliados se les unieron. Tras un breve intercambio con el agente Carter, saludaron y regresaron al campamento. Arthur no estaba seguro de qué iba a hacer a continuación y no tenía mucho que decir. Al ver a su aliado marcharse en medio de las explosiones del campamento, Arthur sintió una extraña necesidad de reír. Esta mañana, era un tipo normal, tranquilo en casa, bebiendo cola y viendo películas y videojuegos a lo grande. ¿Y ahora? ¿Qué había pasado por la tarde y por la noche? La vida. Es bastante salvaje, murmuró Arthur para sí mismo. Quédate con nosotros. Gritó el agente Carter, y Arthur se apresuró a alcanzarlo. Podría reflexionar sobre el sentido de la vida más tarde. Ahora mismo, solo quería encontrar un lugar donde dormir y echar una siesta. Al abrir los ojos, Arthur encontró la habitación tenuemente iluminada y miró por la ventana para ver el sol poniéndose detrás de las montañas. Arthur se humedeció los labios, sintiendo hambre. Él y la agente Carter habían regresado al campamento alrededor de las 4 de la mañana. A su regreso, se dirigieron directamente al centro de mando. Sin embargo, Arthur se encontraba con dificultades para mantenerse despierto, y antes de darse cuenta, le asignaron dormir allí mismo. Ahora parecía como si hubiera dormido todo el día. Al levantarse, estirando perezosamente las extremidades, una oleada de energía recorrió su cuerpo. Sintiéndose vigorizado, no pudo resistirse a imitar juguetonamente a personajes de películas, lanzando algunos puñetazos al aire. En ese momento, la puerta se abrió con un crujido y entró la agente Carter, cargando 2 latas de comida enlatada. Al ver a Arthur tan animado y en diversas poses, no pudo evitar reírse entre dientes. ¿Te sientes como un maestro de artes marciales, eh? Arthur se sonrojó profundamente. A pesar de haberse graduado de la escuela secundaria hace años, no esperaba sentirse avergonzado por sus ocasionales travesuras infantiles frente a alguien de otro país. Has estado inconsciente todo el día. Es hora de comer algo, dijo la agente Carter, al notar la expresión incómoda de Arthur. Se acercó y le entregó las latas, diciendo: no podemos permitir que nuestro héroe pase hambre, ¿verdad? ¿Héroe? Arthur se frotó la nariz, sintiendo que el título no le sentaba bien. Sin duda, un héroe, afirmó el agente Carter. Tu papel en la misión de anoche fue crucial.
Acabaste con el comandante enemigo y salvaste a muchos de nuestros camaradas. Arthur no confirmó ni negó nada, recordando que cuando eliminó al tipo la noche anterior, no tenía idea de la importancia del comandante. Fue un momento de pura coincidencia. No hubo tiempo para planificar estrategias la noche anterior. Estaba demasiado exhausto. Reflexionando ahora sobre sus acciones, hubo una serie de eventos afortunados. ¿Quién hubiera pensado que el comandante enemigo estaría escondido en una tienda de campaña normal con una seguridad mínima? El arriesgado traslado de Arthur al depósito de municiones y la repentina y atrevida idea que se le ocurrió al final solo pueden describirse como una locura. De hecho, si no hubiera sido porque el oficial enemigo le había encomendado inesperadamente a Arthur la tarea de transmitir órdenes, no le habría resultado tan fácil escapar. La emboscada de la primera oleada de tropas, el sargento y los soldados provocando el incendio. Todo ello, combinado, había sido la clave para completar con éxito la misión de la noche anterior y lograr una huida limpia. Sin todos estos golpes de suerte, Arthur sintió que su estatus de héroe habría durado poco. ¿Recuerdas lo que mencioné antes? Intervino de repente el agente Carter. ¿Sobre qué? Preguntó Arthur, bromeando. Espero que no sobre amor, ¿no? Podemos hablar de asuntos del corazón más tarde si quieres. Pero por ahora, prefiero hablar contigo del plan del supersoldado, dijo la agente Carter con una sonrisa resignada. Aunque parece que ya lo has olvidado por completo. Capítulo 12. Despliegue. Al escuchar las palabras del agente Carter, la memoria de Arthur regresó a su conversación anterior. Pero Arthur no podía sacarse de la cabeza la sensación de que todo aquello no era de su agrado. No era capitán de los Estados Unidos, ni aspiraba a serlo. Había llegado a este mundo como un simple otaku, y la idea de transformarse en un patriota con grandes ambiciones simplemente no encajaba con sus planes. Para Arthur, todo se reducía a una sola palabra: tonterías. En lugar de sumergirse en esas discusiones, Arthur pensó que era mejor centrarse en descubrir cómo abrir las latas que tenía en las manos. El agente Carter percibió la indiferencia de Arthur y se quedó un poco desconcertado. ¿En serio me estarás diciendo que no te interesa convertirte en un supersoldado? ¿De qué super estamos hablando? Respondió Arthur sin levantar la cabeza. ¿Podrá este supersoldado chasquear los dedos y derrotar al pequeño bigotudo de Berlín? Eso es imposible. La agente Carter negó con la cabeza. Incluso un supersoldado sigue siendo humano. Lo que sugieres es algo que solo un dios podría hacer. ¿Pero de verdad no deseas convertirte en un héroe? Nosotros necesitamos héroes. Siempre hay gente con ganas de ser héroe, ¿verdad? Al fin y al cabo, la gloria trae consigo la adoración de innumerables personas. Rió Arthur. Pero no cuenten conmigo. Si pudiera ser de su agrado, la filosofía de Arthur sería simplemente sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial y regresar a su vida pacífica. Desde que llegó inesperadamente a este mundo ayer por la tarde, se vio inmerso en un torbellino de miedo y conmoción. No era un asesino, ni un mercenario, ni un experto en artes marciales. Él era solo un tipo normal y un poco nerd. De un entorno increíblemente pacífico, se vio repentinamente arrojado a un mundo de muerte y caos, donde se enfrentó a todo tipo de terrores y desafíos imprevistos. Y, sin embargo, esta dura realidad no lo había vuelto loco. Sinceramente, Arthur se sintió un poco orgulloso de sí mismo. Entonces, al diablo con convertirse en capitán de los Estados Unidos, al diablo con Hydra. Decidió enfrentar a estos adversarios ordinarios aquí con honestidad. No tenía ningún interés en enredarse con seres que trascendían los límites humanos. Antes de que el agente Carter pudiera decir otra palabra, la puerta se abrió una vez más, revelando esta vez a un hombre de mediana edad. Su comportamiento era serio, carente de cualquier rastro de sonrisa. Entró con expresión severa, lanzando una mirada a la agente Carter, quien se puso de pie al instante y saludó. Coronel Phillips. Al mencionar el nombre, la memoria de Arthur recordó instantáneamente la identidad del hombre. Un coronel, probablemente superior del agente Carter, con un historial de desacuerdos con el Capitán América. En la película, inicialmente se opuso a seleccionar a Steve Rogers como sujeto del plan del supersoldado, considerándolo demasiado frágil. Durante su entrenamiento, lanzó una granada para probar sus reacciones. Cuando cundió el pánico y otros huyeron, Steve, sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre la granada, salvándolos a todos. Este acto de altruismo convenció a todos de que Steve era digno de participar en el experimento. Saludando junto al agente Carter, Arthur no pudo evitar preguntarse por qué había aparecido el coronel.
También estaba allí para presionarlo para que aceptara el plan. Puedes irte, Carter, ordenó el coronel Phillips. El agente Carter intercambió una mirada con Arthur, luego con el coronel, antes de salir de mala gana de la habitación. Una vez solos, la seriedad del rostro del coronel Phillips se suavizó. Se acercó a Arthur y le dio una palmadita en el hombro. Toma asiento. Arthur parpadeó confundido. ¿Qué diablos estaba sucediendo ante él? Sentándose algo nervioso, el coronel Phillips comenzó. Lo siento. Nunca imaginé que el agente Carter te elegiría para esa misión de decapitación. La emboscada del enemigo nos pilló desprevenidos. Para cuando me acordé de ti, quizá ya era demasiado tarde para enviar a alguien a buscarte. Más tarde, encontré al soldado que envié para localizarte en la trinchera. Tenía el casco destrozado y una bala en la cabeza. Mientras el coronel Phillips hablaba, una ráfaga de imágenes inundó la mente de Arthur. En primer lugar, Arthur se dio cuenta, por las palabras del general Phillips, de que él le resultaba familiar. Además, por razones desconocidas, esta persona parecía haberse preocupado especialmente por su bienestar. Durante el caos de la batalla, se habían enviado soldados para localizarlo, presumiblemente con la intención de garantizar su seguridad. Al mismo tiempo, Arthur no pudo evitar pensar en el soldado que lo había guiado a través de la trinchera al llegar a este mundo. ¿No fue ese individuo enviado por el coronel Phillips? Aunque la situación seguía siendo confusa, Arthur optó por callarse por el momento. El coronel Phillips continuó. Pero así es la guerra. Los accidentes ocurren a cada minuto, a cada segundo. Hoy es él, mañana podría ser yo. Tus padres te confiaron a mi cuidado antes de morir, pero entonces estalló la maldita guerra. ¿Qué podía haber hecho? Quería protegerte, pero te alistaste en secreto. Si no te hubieran asignado a mi unidad, ni siquiera me habría enterado. Arthur respiró profundamente, sintiéndose increíblemente incómodo por el escenario que se estaba desarrollando. Este hombre de mediana edad, al que solo había visto fugazmente en películas y del que no guardaba ningún recuerdo significativo, estaba ahora ante él, afirmando ser su padrino. ¿Qué demonios? Necesitaba consejo urgentemente, ya. Arthur permaneció en silencio, lo que hizo que la expresión del coronel Phillips se agriara gradualmente. Se puso de pie bruscamente. Olvídate del plan del supersoldado. No te incumbe porque ni siquiera eres estadounidense. No dejarán que un extranjero se convierta en el supersoldado de Estados Unidos. Estés de acuerdo o no, a partir de mañana, regresarás a la retaguardia. A menos que muera, no te acerques al campo de batalla. Con esa declaración, el padrino de mediana edad. No, el coronel, giró sobre sus talones y se alejó, parecía que no tenía intención de darle a Arthur la oportunidad de discutir. Arthur se quedó allí sentado por un momento, contemplando lo absurdo de todo aquello, y casi estallando en risas. Estas personas iban y venían a su antojo, y ahora, por alguna razón inexplicable, él estaba libre de luchar. ¿Quién en su sano juicio se lanzaría voluntariamente a la guerra? Escapar del frente era el mejor resultado imaginable. Por ahora, lo único que Arthur esperaba era la salud y el bienestar continuos del coronel Phillips. Una vez que la emoción se calmó, su estómago rugió con insistencia. Tras devorar el contenido de la lata, se sentó en la cama, absorto en sus pensamientos. Entonces se dio cuenta de que no había explorado completamente su propio dedo de oro y decidió ahondar en él. Capítulo 13. El distante dedo dorado. En lo que a dedos de oro se refiere, Arthur no era un desconocido. Al fin y al cabo, innumerables películas y novelas han retratado estos fenómenos en más de una ocasión. Estos objetos solían servir como herramientas para que los protagonistas revolucionaran el mundo o eran esenciales para salvar a la humanidad. Sus funciones variaban enormemente. Algunas estaban diseñadas para mejorar habilidades, transformando incluso las tareas más sencillas, como preparar fideos, en una obra maestra culinaria digna de la realeza. Otras estaban diseñadas para cultivar flores y plantas, produciendo sin esfuerzo flores espirituales y hierbas inmortales, guiando a la gente hacia la cima de la existencia. Yendo un paso más allá, algunos podían absorber las emociones negativas de otros, dejando al anfitrión bombardeado con comentarios desgarradores. Menuda montaña rusa emocional. En resumen, los tipos de dedos de oro eran tan numerosos como los peces que nadaban en un río. Sin embargo, la distinción crucial radica en el género cruzado de los dedos de oro. Como es bien sabido, este tipo de dedos de oro solían estar basados en sistemas. Arthur no podía comprender quién había creado tantos sistemas, lanzándolos casualmente a mundos paralelos.
Sin embargo, una vez que los anfitriones los recibieron, a nadie se le ocurrió quejarse a ta basura. Los atesoraban, protegiéndolos de ser descubiertos por temor a que fueran diseccionados o algo peor. Arthur sospechó que su dedo dorado caía en la categoría de cruzado. En cuanto a su propio dedo dorado, el desensamblador, parecía una configuración de sistema. Mostraba información de repente, pillando a cualquiera desprevenido y entregando una avalancha inesperada de datos. En sus pensamientos más íntimos, Arthur llamó al desensamblador y, fiel a su estilo, este se materializó en su mente. Esta fue la primera ocasión en que Arthur tuvo que inspeccionar el artilugio de cerca. El veredicto: aparte de estar mucho más desgastado que su homólogo en el juego DNF, prácticamente no presentaba diferencias perceptibles en su apariencia. Así, Arthur dedujo que lo que había traído era en realidad el desensamblador de DNF. Sin embargo, la funcionalidad del desensamblador era bastante distinta a la de su contraparte virtual. Además, flotando sobre el desensamblador había unos cuantos caracteres de tamaño considerable: desensamblador intermedio novato. Claramente, el nivel había cambiado, y en la parte inferior había una barra que parecía un indicador de progreso. Sin embargo, lo que desconcertó a Arthur fue que el texto de la barra de progreso se desviaba del formato estándar XX/XX. En su lugar, estaba escrito: ¿Qué clase de formato es este? Reflexionó Arthur, desconcertado. ¿Será que mi desensamblador ya está al máximo nivel? Tras un examen exhaustivo, confirmó que aún llevaba la etiqueta de desensamblador intermedio para principiantes. Claramente, aún no había alcanzado la cima del desarrollo. Además, ¿qué desensamblador de primer nivel se parecía a un trozo de chatarra decrépito, similar a un desecho desechado a la espera de ser reciclado? Surgió el dilema: ¿cómo surgió este? Hurgar y estimular con sus pensamientos era una habilidad que pertenecía esencialmente a los autodidactas. Cualquiera podía descubrirla. Pero después de probarlo un rato, el desensamblador siguió sin responder. Arthur se dio cuenta: parece que esta cosa carece de capacidades de pantalla táctil. Mientras seguía jugueteando con él, descubrió que este desensamblador era extremadamente distante, prácticamente despreciándolo. A pesar de sus esfuerzos, se mantuvo inflexible, carente de IA avanzada o componentes similares. Simplemente ignoraba todas sus acciones. Arthur estaba perplejo. Los dedos dorados de otros, sobre todo los del tipo sistema, respondían al instante, asignando tareas e incluso haciendo amenazas juguetonas como: si no completas la misión, te borraré, ¿sabes? Incluso podían venir con una imagen adorable. Pero esta cosa claramente no era un sistema, solo un trozo de hierro, el desensamblador. Aparte de mostrar anuncios y escupir bastantes libros de habilidades, no ofrecía mucho más. Bueno, es mejor así. Me ahorra el susto al hacer algo que no puedo contarle a nadie, pensó Arthur. De repente, sintió que un dedo dorado, poderoso y silencioso, era más cómodo de usar. Mientras las funciones fueran efectivas, ¿realmente importaba si podía hablar? De hecho, cuando Arthur leía novelas, a veces le repugnaban esos géneros sistémicos y habladores. Así que el estado actual era bastante satisfactorio. Sin embargo, debido a esto, no pudo entender las distintas funciones del desensamblador, especialmente la barra de experiencia, lo que lo dejó completamente sin palabras. Incapaz de obtener nueva información, Arthur decidió detener su exploración. Al recordar las armas que había traído del depósito de artillería del enemigo, Arthur sintió una oleada de emoción. Abriendo el espacio del desmontador, extrajo un rifle. Cuando apareció la indicación, preguntando si debía desmontar el rifle G-43, una pregunta curiosa cruzó repentinamente por la mente de Arthur. Durante su estancia en el depósito de artillería del campamento enemigo, no había tenido barreras lingüísticas ni para hablar ni para comprender. Ahora, al reflexionar sobre ello, esto parecía problemático. No recordaba haber aprendido otros idiomas y no dominaba el inglés precisamente. Ahora no solo escuchaba y hablaba con fluidez y naturalidad, sino que incluso escribir parecía sencillo. Arthur se preguntó si ciertas funciones ocultas del desensamblador estaban en juego o si solo existía un idioma universal en todo el mundo. Al pensarlo, Arthur soltó una risita. En las películas, incluso Thanos, con su chasquido de dedos, se comunicaba en inglés. Pensar en problemas de idioma en un mundo tan absurdo le parecía innecesario, como mínimo. Anuncio. Equipo desmontado con éxito. Experiencia de tiro con rifle para principiantes 1. Experiencia de desmontaje +1.
Equipo desmontado, ¿te gustaría extraerlo de inmediato? Oh. Arthur, que estaba riéndose, se quedó estupefacto al instante cuando vio este mensaje. ¿Qué carajo? Solo había una experiencia de tiro con rifle para principiantes y ni una sola alma de batalla. ¿Acaba de desmontar un arma defectuosa? Sacó otro y lo examinó cuidadosamente. No tenía ningún problema. Una pistola nueva y brillante. Arthur murmuró y luego decidió desmontar. Sin embargo, el resultado del desmontaje fue exactamente el mismo que la última vez. Aparte de un premio de consolación como experiencia de tiro con rifle para principiantes 1 y experiencia de desmontaje +1, no hubo nada más. Esto dejó a Arthur estupefacto. Su principal objetivo al aventurarse en el depósito de municiones era mejorar su situación, pero ahora... ¿Es una pistola falsa? Este pensamiento era absurdo, ya que su conocimiento sobre armas de fuego le decía que todas estas armas eran genuinas y completamente nuevas. Para estrenar, Arthur se quedó paralizado de repente. ¿Podría estar aquí el problema? Mientras rastreaba el espacio del desmontador, encontró un arma que le había quitado a un soldado y la arrojó al desmontador. Una docena de segundos después, Arthur miró fijamente los 7 nuevos libros de experiencia de tiro con rifle para principiantes y un Battle Sul maltratado en su mano, con expresión algo perpleja. Capítulo 14. Capitán, no dispare. Ahora, se podría deducir la siguiente inteligencia. Tras subir de nivel el desensamblador, el tiempo de desmontaje se redujo significativamente. El tiempo inicial de desmontaje, que era de más de 30 segundos, se redujo a poco más de 10 segundos. Luego, resulta que para obtener más objetos al desarmar armas, deben ser armas que alguien haya usado. Las armas nuevas solo dan premios de consolación. ¿Qué clase de plan es este? Arthur se quedó sin palabras. Al principio pensó que asaltar el depósito de municiones, aunque no lo despejara por completo debido a las limitaciones de tiempo, le permitiría aumentar considerablemente su fuerza. Pero ¿y ahora? Después de hacer un inventario de las armas en su espacio de desmontador, encontró un total de 40 armas del depósito de municiones, además de las 2 previamente desmontadas. Entre ellos había 26 rifles G43. El resto eran rifles del calibre 98K con miras de alta potencia. Arthur apretó los dientes y se encontró atrapado en un dilema. Es tan agonizante, ¿debería desmontarlos así o debería pensar en otra forma? Había formas de hacerlo, pero Arthur sentía que su viabilidad no era muy alta. Todas las armas en su espacio de desmontador eran completamente nuevas. Después de haber consumido tanta experiencia de tiro con rifle para principiantes, el conocimiento que lo acompañaba sobre rifles hizo que Arthur comprendiera que el rendimiento del rifle G43 no era inferior al del rifle M1 Garand. Entonces, si él saliera con estos nuevos rifles G43 y tratara de cambiarlos por rifles M1 Garand con estos soldados estadounidenses, ¿estarían de acuerdo? En realidad, si estarían de acuerdo o no con el intercambio era secundario. La cuestión principal era qué razón podría dar Arthur para el intercambio. ¿Intercambiar armas sin motivo? Aunque tus armas fueran mejores, probablemente no estarían de acuerdo. Había reglas en el campamento militar, e incluso en esta situación caótica, la distribución de armas debía estar sujeta a regulaciones. No era algo que cada individuo pudiera decidir a la ligera, ¿verdad? Tras dudarlo mucho, sintió que el camino correcto probablemente era imposible. Quizás solo hubiera una manera. Al amparo de la noche, debería colarme en las tiendas y quitarles sus armas. Arthur ideó este método, aunque parecía un poco extremo. Pero considerando que probablemente regresaría a la retaguardia mañana y nunca volvería a tocar el frente de batalla, una oportunidad tan buena sería absolutamente rara. Esta firme resolución se formó en su mente. Aunque sea una lucha, al menos debería fortalecerme antes de luchar. De lo contrario, si no puedo luchar en el futuro, ¿no sería una actitud muy pasiva? Desde una perspectiva estratégica a largo plazo, las acciones de esta noche son necesarias. Este razonamiento solidificó la determinación de Arthur, y como había dormido todo el día, no estaba cansado por la noche, lo que lo hacía adecuado para la acción. Aún faltaba algo de tiempo para que oscureciera. Además de las armas obtenidas del depósito de municiones, también había algunas armas que había arrebatado a los enemigos en el espacio de Arthur. Durante el tiroteo a vida o muerte, obtuvo un rifle 98K de un francotirador enemigo, un P-38 robado de la tienda del comandante y un cuchillo corto de un patrullero al atrapar al enemigo. También se encontró con un rifle robado del campamento enemigo, que fue desmontado durante el experimento anterior.
Por supuesto, también estaba el uniforme militar del comandante enemigo. Aprovechando el tiempo libre, Arthur decidió desmontar cada elemento uno por uno. Los tiempos de desmontaje variaban. Artículos como uniformes militares y cuchillos cortos tenían tiempos de desmontaje relativamente cortos, probablemente poco más de 10 segundos. Los rifles de francotirador tardaron un poco más, y después vinieron las pistolas. La cosecha fue la siguiente. Experiencia de tiro con rifle de francotirador para principiantes 9. Técnica de combate militar para principiantes 3. Técnica de lucha con bayoneta para principiantes 7. Experiencia de tiro con pistola para principiantes 4. Alma de batalla patética y rota. Alma de batalla rota 3. Experiencia de desensamblador más 4. Después de adueñarse del botín, Arturo se sintió aún más poderoso. Fue una sensación increíblemente encantadora la mejora de su fuerza física, el desarrollo de diversas técnicas de combate y habilidades de tiro le proporcionaron una sensación de satisfacción indescriptible. Me pregunto si puede crecer indefinidamente. Si de verdad puede lograrlo, no hay necesidad de esforzarse en absoluto. Entonces, cuando chasquee los dedos para eliminar a otros, sería solo un chasquido de mis dedos para matarlos. Arthur sintió que su alma se expandía con el aumento de fuerza. Se dijo rápidamente. Sigue vivo, no tengas miedo. A medida que pasaba el tiempo, ya era muy entrada la noche. Nadie vino a perturbar el lugar de descanso de Arthur. Al abrir la puerta de la tienda, Arthur se quedó afuera, mirando al cielo por primera vez. El cielo estaba completamente negro, había nubes y el aire estaba húmedo, lo que sugería que era probable que lloviera. Sin embargo, este tipo de clima realmente ponía a Arthur de buen humor. Había planeado hacer alguna travesura discretamente, y si afuera brillaba como la luz del día, ¿no sería incómodo? Sin embargo, de pie bajo ese cielo nocturno, una extraña melancolía surgió en el corazón de Arthur. El mundo de antes. Probablemente sea inalcanzable ahora, suspiró Arthur. Entre el vasto ejército de crossovers, los que podían regresar a su mundo original eran pocos. La mayoría de ellos formaron familias y carreras en el mundo al que llegaron, alcanzando la cima de sus vidas. Por supuesto, hubo quienes sufrieron una muerte prematura, principalmente porque el autor terminó en palacio. Sacudiendo la cabeza para disipar esos pensamientos, Arthur los desechó. Aprovechando que no había nadie cerca, se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad. Ahora. Escondido en la oscuridad, Arthur comenzó a reflexionar sobre el siguiente paso de su plan, pero inmediatamente se quedó estancado. En el campamento enemigo, tengo un mapa de despliegue al que puedo recurrir. Pero en nuestro propio campamento, ¿dónde puedo conseguir un mapa de despliegue? Arthur se frustró. En el campamento enemigo, podía entrar y salir, sortear diversos obstáculos y finalmente escapar ileso. Sin embargo, ahora desde cierto punto de vista, definitivamente estaba dentro de su propio campamento. Pero se encontró incapaz de avanzar porque no reconocía nada. ¿Cómo diablos resuelvo esto? Con una mirada avergonzada, Arthur solo pudo salir nuevamente de la oscuridad. Afortunadamente, nadie podía comprender esta situación incómoda. De lo contrario, Arthur sentía que perdería prestigio a lo grande. Pero también fue bueno que, como este era su propio campamento, incluso sin un mapa de despliegue, podía deambular libremente. Al menos nadie lo confundiría con un asesino. Sin embargo, antes de que este pensamiento se asentara, escuchó una voz detrás de él que decía: "No te muevas". Arthur se quedó atónito. ¿Había gente tan despistada? ¿Acaso no reconocían a su propia gente? Pero al bajar la vista, Arthur se sintió frustrado. ¡Caramba! Todavía llevaba el uniforme militar del enemigo. Tuvo que explicarle. Capitán, no dispare, soy yo. Al darse la vuelta, vio a la agente Carter parada detrás de él con una sonrisa en su rostro. Capítulo 15. Tengo un sueño. Arthur torció la boca al mirar a la mujer frente a él, sintiéndose un poco sin palabras. ¿No vas a dormir en plena noche, corriendo hasta aquí para coquetear con un buen joven? ¿Te parece apropiado? La agente especial Carter inclinó la cabeza mientras miraba a Arthur y luego sonrió. Tu forma de hablar es realmente interesante. ¿Son todos los chinos tan graciosos? Arthur parpadeó. Era una pregunta difícil de responder. Se aclaró la garganta y dijo: vayamos al grano. ¿No duermes por la noche, merodeando por mi tienda? ¿Planeas aprovechar la tranquilidad de la noche para colarte y hacerme algo indescriptible? Te lo aseguro, no me creo eso de que el arroz está cocido. ¿Tienes esas expectativas?
La agente Carter se acercó a Arthur, se acercó mucho y lo miró con un brillo interesante en los ojos. Dime, ¿es esto lo que esperabas? Arthur se puso nervioso al instante. Retrocedió rápidamente. No te hagas el tonto. Un buen joven no aguanta estas burlas. La sonrisa de la agente Carter se profundizó al morderse el labio. ¿Es este tu encanto tímido de otra cultura? Arthur se quedó sin palabras y no sabía cómo responder. ¿Qué te dijo el coronel Phillips? Preguntó el agente especial Carter. ¿Es esa la razón por la que has estado rondando mi tienda? Preguntó Arthur. ¿Prefieres las razones que diste? Continuó el agente Carter bromeando con Arthur. Parece que está en contra de que siga activo en el campo de batalla, dijo Arthur sin hacerle caso a las bromas del agente Carter, y probablemente me transfieran mañana. No debería tratar así a un héroe de guerra, suspiró el agente Carter. ¿A dónde vas? En ninguna parte, dijo Arthur. Probablemente lo sabré mañana. Está bien. El agente Carter y Arthur guardaron silencio mientras caminaban sin rumbo por el campamento militar. Después de un rato, el agente Carter de repente habló: tienes el potencial para convertirte en un héroe. ¿Es porque maté a su comandante? Preguntó Arthur. No, la agente Carter negó con la cabeza. O quizás. No solo eso. Tu desempeño en el campo de batalla es la fuente de mi confianza en ti. Sinceramente, mi primera impresión fue muy mala, la verdad. Pero la batalla de ayer, la misión, cambió por completo mi impresión. Al principio, no debí haberte mirado con malos ojos. Me disculpo por eso. Arthur parpadeó. Este giro de los acontecimientos fue un poco inesperado. El agente Carter continuó: ¿sabes? La guerra no debería ser ciega. En el campo de batalla, el coraje alimentado con sangre es mucho menos útil que la sabiduría. Y la toma de decisiones instantánea es crucial. Cuando nos topamos con el francotirador, en ese momento, me lo estaba jugando. Arthur recordó el salto que había dado la mujer y asintió en silencio. Pero entendiste al instante lo que quería decir, y en ese instante, dejaste de lado toda distracción y completaste ese tiro mítico. El agente Carter miró a Arthur con seriedad. Tu actuación en ese momento fue perfecta, increíblemente conmovedora. Al ser elogiado de esa manera, Arthur se sintió un poco perdido y dijo torpemente: no hagas tantos cumplidos. Puedo manejarlo. El agente Carter miró a Arthur con impotencia. Hablo en serio, sí, te creo, pensó Arthur un momento y luego continuó. Pero, siendo un héroe, eso es demasiado improbable para mí. No está lejos, dijo el agente especial Carter. Si está dispuesto, puedo hablar con el doctor Erskine e informar a los superiores. Creo que... Espera, espera, espera. Te estás emocionando demasiado, interrumpió Arthur con impotencia. Ante todo, lo más importante es que no tengo intención de convertirme en un héroe. En segundo lugar, tu gente no dejará que un extranjero se convierta en su héroe, ¿verdad? No eres un extranjero. Eres ciudadano estadounidense. Arthur parpadeó, revelando sin querer todo el trasfondo del personaje. Un ciudadano estadounidense de ascendencia china, huérfano, adoptado por el coronel Phillips, alistado en secreto durante la Segunda Guerra Mundial y asignado fatídicamente a la unidad del coronel Phillips. En ese momento, solo podía decir: pero la nacionalidad no lo representa todo, ¿verdad? Son solo unas pocas palabras. ¿Pueden borrar a una persona? En el futuro, si me convierto en el héroe que mencionaste, activo en este campo de batalla, entrando en el campo de visión de todos. ¿Y si dicen: oye, ¿de dónde salió este payaso mono amarillo? Si termino matando a toda su familia, ¿seguiré siendo el héroe que esperas? Eso no sucederá. Lo hará, dijo Arthur con una sonrisa. No puedes esperar que todos cambien su actitud hacia mí como tú, ¿verdad? El agente Carter se quedó en silencio. Esta pregunta fue realmente muy cruel, y los pensamientos del agente Carter eran directos. Creía que Arthur tenía el potencial de convertirse en un héroe. Pero olvidó que, en el contexto actual, independientemente de si Arthur estaba dispuesto o no, lo estarían las personas de arriba. En lugar de tener un héroe extranjero ante el ojo público, preferirían un superhéroe local que traiga vitalidad y esperanza a su país. Y tal vez vender algunos bonos al mismo tiempo. Parecía que el Capitán América comenzó como un payaso, participando en actuaciones y promoviendo vínculos. Mirando al silencioso agente Carter, que parecía contemplar esta dura realidad, Arthur suspiró. Tuvo que decir: aunque no me convierta en un supersoldado, un superhéroe o lo que sea, ¿no podemos seguir luchando?
¿Puede un superhéroe realmente cambiar el campo de batalla? Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Solo estamos aquí para ondear banderas, animar, comer sándwiches e ir a casa a tener hijos? Jaja. Rió la agente Carter, mordiéndose el labio mientras miraba a Arthur. Eres una persona extraña. Por lo que dices, veo que no confías en este país. Pero sigues activo en este campo de batalla. ¿Por qué te uniste al ejército? Tuve un sueño desde que era niño. Arthur, con expresión seria, bajó la vista y contempló las estrellas, hablando lentamente, como una figura imponente. Ese sueño es la paz mundial. Es un cliché. Pero el agente Carter claramente no captó la referencia. Considerando la situación actual, su mirada hacia Arthur se enfocó más. Ahora, para mí, eres un héroe. ¿Eh? Capítulo 16 Cosecha de abundante. La mirada concentrada del agente Carter hizo que Arthur se sintiera un poco incómodo e incluso se sintió un poco sin palabras. Justo cuando no sabía qué decir para calmar la incómoda atmósfera, el agente Carter habló en verdad, los grandes sueños son especialmente valiosos. Arthur, no importa cuáles sean tus aspiraciones personales, tu sueño es algo que la gente de todo el mundo debería esforzarse por lograr juntos. Arthur parpadeó y dijo eso parece, ¿eh? El ambiente parecía volver a volverse incómodo. Las charlas informales y poco convencionales siempre resultaban inapropiadas. Justo cuando Arthur estaba pensando qué decir para romper el incómodo silencio, el agente Carter de repente señaló una tienda cercana y dijo estoy allí, ¿ah? Oh. Está bien, descansa temprano, respondió Arthur apresuradamente. Tú también, dijo la agente Carter, dándole a Arthur un suave abrazo. Buenas noches. Tras la marcha del agente Carter, Arthur se rascó la cabeza con impotencia y pensó ¿dónde está el perdedor que me prometieron? ¿De dónde surgió esa sensación de que las mujeres hermosas podrían acercarse en cualquier momento? Debe ser una de las tres grandes ilusiones, ¿verdad? Pero después de que el agente Carter se fuera, Arthur se sintió aliviado. Gracias al agente Carter, ambos deambularon sin rumbo por el campamento y recorrieron toda la zona. Esto le permitió a Arthur formarse una impresión profunda del campamento, con información sobre su disposición general firmemente grabada en su mente. Aprovechando la ausencia de gente, se quitó el uniforme enemigo que llevaba y lo metió casualmente en el desmontador. Luego caminó con valentía hacia las tiendas donde dormían los soldados. Para ser honesto, no fue tan complicado como Arthur había imaginado. Usar este uniforme, además de ser un auténtico soldado estadounidense. Por donde quiera que iba, no había nadie que lo detuviera, y nadie lo vigilaba. Al llegar casualmente a las tiendas donde dormían los soldados, después de una feroz batalla ayer y la posterior limpieza durante la noche, estos tipos estaban durmiendo profundamente. Arthur estimó que incluso si los apuñalara con un cuchillo, no despertarían. Esto facilitó enormemente el plan de Arthur. Sacó un arma y la cambió por otra. Después de deambular por las tiendas, no había terminado de intercambiar todas las armas cuando descubrió que no había armas en su desmontador. Esto es realmente. Arthur miró las armas que rodeaban a los soldados y suspiró. No podía robarles las armas, ¿verdad? Intercambiar era una cosa, pero robar. Arthur no se atrevía a hacerlo. Incluso con el propósito de mejorar su propia fuerza, le resultaba incómodo hacer tal cosa. Si fuesen enemigos, sería una historia diferente. Pero estos tipos de ahora, apenas podrían considerarse su propia gente, ¿verdad? Suspirando, Arthur asomó la cabeza fuera de la tienda tras ponerse su uniforme. Luego caminó con paso decidido hacia su tienda de descanso. Sus manos estaban vacías, sin bienes robados. La existencia del espacio del desmontador le daba una sensación de apertura y honestidad sin importar lo que hiciera. De vuelta en la tienda, Arthur no perdió el tiempo. Como había dormido bien durante el día, decidió empezar a desmontar armas. Cosecha total. Experiencia de tiro con rifle para principiantes 156. Experiencia de tiro con rifle de francotirador para principiantes 98. Experiencia de combate cuerpo a cuerpo con rifle para principiantes 104. Alma de batalla dañada 40. Experiencia de desensamblador más 40. Además, con el conjunto de técnicas de combate militar y el alma de batalla vagamente destrozada obtenida al desmontar el uniforme anterior, las ganancias fueron impresionantes. Un total de 156 experiencias de tiro con rifle para principiantes, junto con los premios de consolación por desmontar 2 rifles nuevos, sumaron un total de 158.
Dentro del espacio del desmontador, se combinaron directamente en 15 experiencias de tiro con rifle para nivel intermedio, con 8 perspectivas para principiantes adicionales que no se pudieron usar. Curiosamente, cuando Arthur alcanzó los 41 libros de experiencia de tiro con rifle de francotirador para principiantes, el sistema impulsó un aumento en su nivel de habilidad de tiro con rifle de francotirador para principiantes. Calculando los 9 libros previamente desmontados, Arthur pensó que debería tener 50 conocimientos de principiante, suficientes para una actualización. Pero no estaba seguro de si todavía serían 50 libros cuando avanzara de intermedio a avanzado. A juzgar por el comportamiento habitual del sistema, duplicar la cantidad parecía improbable. La experiencia de tiro con rifle de francotirador para principiantes se quedó con 57 libros. Tras la fusión, se convirtió en 5 libros de nivel intermedio y 7 de nivel principiante. Después de haber completado todo el desmontaje, Arthur sintió que había adquirido algunas habilidades reales. Finalmente, estaba la experiencia de combate cuerpo a cuerpo con rifle. Arthur, honestamente, no podía entender el uso práctico de esto. ¿Usando un rifle para el combate cuerpo a cuerpo? Jovencito, eres bastante imaginativo. Pero mientras fuera una habilidad, no debía pasarse por alto. Tras desmontar docenas de libros, su nivel aumentó. Solo había 3 libros sobre técnicas de combate militar, por lo que los desarmó casualmente. En resumen, quedaban 8 experiencias de tiro con rifle para principiantes, 7 perspectivas para principiantes con el rifle de francotirador y 3 experiencias de combate cuerpo a cuerpo con rifle para principiantes en el espacio de desmontaje. Y por último, pero no menos importante. Lo mejor. 41 almas de batalla. 40 almas de batalla dañadas y una apenas destrozada. Rebosantes de luz blanca, se fusionaron con el cuerpo de Arthur. Los atributos de su cuerpo, fuerza, velocidad, resistencia, físico y todos los demás estaban creciendo rápidamente. Su mente se volvió cada vez más clara y sintió una sensación de transparencia en todo su ser. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sensación se hacía más débil. Aunque seguía siendo útil, el efecto de mejora era mínimo. Esto debería decirme desde otra perspectiva. ¿Necesito encontrar mejores almas de batalla? Al examinar la experiencia de desmontar tantas piezas de equipo, Arthur probablemente entendió que la identidad del propietario original del arma correspondía al nivel del alma de batalla. ¿Solo las figuras influyentes pueden desmontarse en almas de batalla avanzadas? Arthur pensó eso, pero sintió que tal vez no fuera del todo correcto. Tal vez había algo que no había descubierto. Lamentablemente, no se pudo decir esto. De lo contrario, se ahorraría muchos problemas simplemente preguntando. Levantándose de la cama, parándose en el suelo, dando unos pasos y sintiendo la poderosa fuerza en todo su cuerpo, Arthur asintió con satisfacción. Justo cuando estaba a punto de deleitarse con la sensación de soy invencible, definitivamente puedo resistir hasta el final, un sonido retumbante en su estómago lo sacó de sus fantasías juveniles. ¿Por qué tengo tanta hambre? Frotándose el estómago, sonó la bocina del despertador, haciendo que Arthur se diera cuenta de que había pasado una noche entera sin saberlo. Esto resultó ser conveniente para Arthur. Era una buena oportunidad para conseguir algo de comida. Su actuación en el desayuno sorprendió a todos. Él solo comió el desayuno destinado a 5 personas, dejando a sus compañeros con los ojos muy abiertos. Arthur se sintió un poco agraviado. Aún tenía algo de hambre, pues percibía que su capacidad digestiva también había mejorado mucho. Esto provocó que la comida entrara en su estómago, disolviéndose instantáneamente en energía y extendiéndose por todo su cuerpo. Antes, al ver la televisión, solían decir que cuanto más consumías, más debías comer. Ahora, parecía ser cierto. Pensando en comer un poco más, Arthur se sintió un poco avergonzado. En ese momento, el coronel Phillips entró por casualidad. Miró la comida enlatada frente a Arthur y dijo: ¿Piensas morirte de hambre para protestar contra mí? De hecho, todavía no estoy lleno. Arthur se encogió de hombros. Sígueme. El coronel Phillips no tomó en serio las palabras de Arthur, dio media vuelta y se fue. Capítulo 17. ¿Puedo solicitar regresar al frente? El coronel Phillips caminaba delante, con Arthur siguiéndolo de cerca. El entorno bullía de soldados, y tras una noche de descanso, estos enérgicos individuos volvían a la actividad. La espantosa escena de la noche anterior parecía una mera ilusión. El campo de batalla no es adecuado para ti, dijo el coronel Phillips, y Arthur escuchó en silencio. Sin embargo, tu finalización de esa misión anterior fue bastante impresionante.
Ese maldito logro me impide retirarte directamente del ejército. Así que te han asignado a otro lugar. El coronel Phillips se detuvo en seco, se dio la vuelta y miró a Arthur y Arthur también lo miró con una expresión vacía en su rostro. Recuerda mis palabras, no te hagas ilusiones de grandeza. Suspiró el coronel Phillips. Hay cosas que quizá no entiendas, pero recuerda, no te haré daño. Ten cuidado, sé precavido. Si se presenta la oportunidad, te sacaré de este entorno. Deberías vivir en paz. Este estilo de vida no es para ti. Arthur estuvo totalmente de acuerdo con estas palabras. Prefería quedarse en casa, bebiendo cola, jugando videojuegos y viendo películas. Pero las palabras del coronel Phillips también lo dejaron un poco desconcertado. ¿Qué pasaría exactamente después? ¿A dónde se suponía que debía ir? Tal vez percibiendo la confusión de Arthur, el coronel Phillips, con una expresión desagradable en su rostro, dijo: Usted ha sido designado guardaespaldas de una figura importante. ¿Eh? Arthur abrió mucho los ojos y preguntó apresuradamente: ¿Está en el campo de batalla? Esto era lo que más le importaba. Dejen de lado sus fantasías. Aunque así fuera, no estaría de acuerdo, ni siquiera con una orden superior. Declaró el coronel Phillips con autoridad, sus próximas misiones serán todas en la retaguardia. Arthur respiró aliviado. Al observar al coronel Phillips, de bigote y severo, de repente sintió ganas de reír. Él no conocía las circunstancias de sus anteriores padres, pero la persona frente a él estaba genuinamente tratando de mantenerlo alejado del peligro. Vamos. Al ver que Arthur no volvía a hablar, el coronel Phillips se sorprendió un poco. No encontró las palabras adecuadas para persuadir a Arthur, así que se dio la vuelta y continuó guiando el camino. Llegaron al otro lado del campamento donde los esperaba un vehículo. Sus armas y equipo ya están empacados, dijo el coronel Phillips. Esperen aquí un momento. Otra persona se va con ustedes. No hay necesidad de forcejeos inútiles. Es una orden. Si de verdad quieren ser buenos soldados, obedecer las órdenes es lo primero. Arthur se quedó sin palabras. ¿Le preocupaba no querer regresar y esconderse en secreto para seguir luchando? Ten por seguro que, incluso si me apuntas con un arma a la cabeza, no estoy dispuesto a regresar a este lugar fantasma. El silencio de Arthur sorprendió de nuevo al coronel Phillips. Tras un momento de silencio, le dio una palmadita en el hombro y le dijo: Cuídate. Espero que, antes de morir, no me lleguen malas noticias sobre ti. Después de decir esto, el anciano se dio la vuelta y se alejó, su figura recta y enérgica. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Arthur. Aunque esta sincera preocupación no iba dirigida a él, aún así se sentía bastante bien. Mientras esperaba junto al coche, de repente oyó un fuerte alboroto en la distancia. Un soldado gritó: Debe ser un fantasma. Sí, definitivamente un fantasma. De lo contrario, nadie podría hacer tal cosa. No seas ridículo. ¿Será que nuestros enemigos, después de morir, aún pretenden acecharnos? ¿Así que intercambiaron nuestras armas por las suyas? ¿Qué sentido tiene hacer eso? ¿Se supone que debemos usar sus armas para seguir luchando contra nuestra propia gente? Eso es imposible. ¿Cómo explicas que nuestras 40 armas se convirtieran en Kar-98K y G-43? Las patrullas no encontraron nada inusual, y maldita sea, son 40 armas. Nadie puede andar tranquilamente por el campamento con 40 armas, ni siquiera un soldado. Bueno, digamos que tienes razón. Pero los de arriba ya están investigando. Definitivamente es un problema provocado por el hombre, no un fenómeno fantasmal. Mientras estas pocas personas hablaban, se alejaron y pronto desaparecieron. Sin poder contener la risa, Arthur pensó para sí mismo. La gente normal no podría pensar en cosas como bolsas espaciales, y mucho menos en el espacio desensamblador. Mientras este asunto no se exponga en el acto, incluso si la investigación pusiera todo patas arriba después, sería inútil, quedaría sin resolver. ¿De qué te ríes? Una voz familiar sonó a su lado y Arthur giró la cabeza y vio al agente Carter. Nada, solo escuché a unos tipos decir que les habían reemplazado las armas con armas enemigas, dijo Arthur riendo. Es muy gracioso. Sí, siempre hay varias historias de fantasmas y cuentos extraños en el campamento. La agente Carter sonrió al subir al coche. Esto podría ser una nueva historia de terror. ¿Te interesan estas cosas? Arthur miró a Peggy Carter con asombro y luego miró a su alrededor. La persona a la que espero no eres tú. Correcto, la persona que estás esperando soy yo. El agente Carter sonrió levemente. ¿Por qué no percibo su anticipación, sino más bien un poco de
¿Pánico? ¿Pánico para describir a un soldado? Arthur negó con la cabeza con impotencia, abrió la puerta del coche y se subió. Entonces, ¿puedes decirme qué debo hacer ahora? ¿Voy a ser tu guardaespaldas? ¿Estaré cerca de ti las 24 horas del día? ¿Qué debo hacer cuando vayas al baño o duermas? ¿Demostrar un comportamiento caballeroso? Soldado, no necesito la protección de nadie. El agente Carter rió. El lugar al que nos dirigimos se llama Reserva Científica Estratégica. Es un departamento de reciente creación, pero de gran importancia. La persona que necesitas proteger es una figura realmente importante. ¿Es una belleza? No, es un hombre. Rió el agente Carter. Un hombre de mediana edad. Bueno, desde una belleza hasta un hombre grasiento de mediana edad, parece que las fantasías son realmente poco realistas, suspiró Arthur. Al menos no será incómodo, dijo el agente Carter con una sonrisa. Pero de repente, Arthur percibió algo. Un momento. Esta reserva científica estratégica. ¿Podría ser el lugar donde se encuentra el doctor Erskine? Elegante. La agente Carter sonrió levemente al hablar. El coronel Phillips espera que pueda abandonar el frente de batalla, pero dejar que talentos como usted abandonen la lucha directamente sería una gran pérdida para nosotros. Por lo tanto, este es un compromiso mantenerlo alejado del campo de batalla mientras sigue utilizando sus habilidades. ¿No son buenas noticias para todos? No lo olvide, su sueño es la paz mundial. Después de escuchar esto, Arthur dudó por 2 segundos y preguntó: ¿Puedo solicitar regresar al frente? Capítulo 18 Reserva Científica Estratégica. Aunque Arthur había suspirado más de una vez por lo absurdo de la vida, nunca imaginó que la vida pudiera ser tan absurda. Su único deseo era abandonar el frente de batalla porque simplemente no quería luchar. ¿Para qué meterse en batallas cuando podía disfrutar de su vida otaku en paz? La relación con el coronel Phillips y su actitud le habían dado la esperanza de poder superarlo todo. ¿Pero qué pasó? Abandonó el frente solo para encontrarse asignado a proteger al Dr. Erskine. La mente maestra detrás de la creación del Capitán América e incluso de Cráneo Rojo. Ahora, ya podía imaginar su destino. Podría presenciar el nacimiento del Capitán América, y muy probablemente verse envuelto en la disputa entre el Capitán América e Hydra. Entonces, ahora no tendría que esquivar a oponentes comunes en el frente de la Segunda Guerra Mundial, sino que se escondería bajo la atenta mirada de adversarios poderosos y de alta energía. Si sobrevivo escondiéndome, habré ganado, jovencito. Últimamente, se me están metiendo ideas raras en la cabeza. ¿Dónde estoy? ¿Dentro de una novela de cultivo china? Pensó Arthur en silencio. Durante todo el viaje, Arthur estuvo de mal humor, hasta el punto de que apenas podía comer. En un momento dado, incluso le costó terminar solo 3 raciones de comida militar enlatada. El agente Carter a menudo miraba la comida que le quedaba, luego la caja vacía frente a Arthur, expresando sincera admiración por el apetito de Arthur. Debido al desaliento de Arthur, los dos no intercambiaron mucho en el camino. Sin embargo, la agente Carter, de gran corazón, siempre consolaba a Arthur diciéndole: no te preocupes. Incluso en la retaguardia, tendrás oportunidades de luchar. Tus habilidades no pasarán desapercibidas. Tu nombre sin duda hará temblar de miedo a tus oponentes. Al final, todos podremos alcanzar ese sueño supremo, la paz mundial. Chica, si no mencionas la paz mundial en cada palabra, entonces aún podemos ser amigos. Arthur maldijo en silencio a su compañera de viaje. Además, has entendido completamente mal el punto central del asunto. No estoy decepcionado porque no tengo un lugar para mostrar mis habilidades, sino porque hay demasiados lugares para mostrarlas. Y no quiero que nadie sepa mi nombre. ¿A quién le importa si tiemblan de miedo o no? Por cierto. ¿Dónde está la persona a la que se supone que debo proteger? Mientras Arthur gritaba para sus adentros, lo que salió de su boca fue esto. Nueva York. ¿Piensas conducir desde aquí hasta Nueva York? Arthur se sorprendió, pero luego pensó que no sería mala idea. Sigue por el camino, y para cuando llegue, el doctor podría haber muerto. Perfecto. Claro que no, vamos a tomar un avión. La agente Carter sonrió levemente mientras hablaba. El avión aterrizó en la tarde del día siguiente y el viaje no fue especialmente miserable. Después de todo, había una hermosa mujer a su lado, incluso si su rostro era un poco angular, todavía era atractiva. Arthur había aceptado su destino. Como no podía cambiarlo, mejor se dejaba llevar por la corriente. El agente Carter aprovechó el viaje para darle a Arthur una breve explicación de la situación.
En primer lugar, Arthur debía proteger al Dr. Abraham Erskine, experto en genética. Tras este individuo, establecerían una reserva científica estratégica con el objetivo de crear un auténtico supersoldado. Más aún, si la investigación del suero del doctor resultaba exitosa y era efectiva en la práctica, entonces procederían a crear una fuerza completa de supersoldados. En este asunto, el coronel Phillips también se había esforzado mucho. El anciano regresaba estos días y se preparaba para esta tarea. En cuanto a Arthur, con su conocimiento del universo Marvel, tenía muy claro que era la llamada Reserva Científica Estratégica. De hecho, Arthur prefería llamar a este departamento la SSR. La Reserva Científica Estratégica SSR era la abreviatura en inglés de esta organización. Este grupo también fue el ilustre predecesor de SHIELD. Aunque por el momento no era más que una pequeña forma embrionaria. A las 5 de la tarde, Arthur finalmente conoció al Dr. Abraham Erskine. Era un hombre afable de mediana edad, con el rostro adornado por una expresión gentil y las gafas colocadas sobre su nariz acentuaban su comportamiento académico. He oído hablar de ti, dijo el Dr. Erskine con una sonrisa mientras miraba a Arthur en la habitación. Un tirador de primera en el campo de batalla, dicen que tú solo derribaste a más de 30 enemigos en una emboscada anterior, y con un rifle M1 Garand, incluso mataste a un francotirador enemigo. En una misión de asesinato encubierta posterior, mataste directamente a su comandante. Tales logros militares, de no ser por el coronel Phillips, ya habrías destacado por completo. Arthur no sabía qué decir. ¿Modestia? Parecía que la humildad no era una virtud para ellos. Decir que era solo una pequeña hazaña. Eso podría sonar demasiado arrogante. Entonces, cuando otros te elogiaban, era muy difícil responder. Las bromas tampoco eran apropiadas, lo que lo hacía incómodo. Al final, Arthur solo pudo mostrar una sonrisa tímida. Jaja, rió el doctor Erskine. Todavía eres un niño, ¿eh? Con razón el coronel Phillips está tan preocupado por ti. Pero en los próximos días, tendré que molestarte. Arthur solo pudo asentir. ¿Qué más podía decir? ¿Decirle que no contara con él, que solo había venido a perder el tiempo? Eso era imposible. La conversación informal pronto se volvió difícil. Como científico, el doctor Erskine obviamente no era hábil conversando. Arthur tampoco era experto. Después de todo, su profesión actual parecía ser la de soldado, e incluso antes, tenía una más prometedora otaku. Sin embargo, ya fuera un soldado o un otaku, ninguno parecía poseer las habilidades de la elocuencia. Está bien, siéntete libre de hacer lo que quieras. Tengo trabajo que hacer. Puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando no me molestes. El doctor Erskine se levantó y en la habitación había una mesa con varios archivos y documentos, lo que indicaba que el lugar de trabajo de este médico estaba en su propia habitación. Caminó hacia la mesa, tomó su bolígrafo y empezó a escribir rápidamente. Arthur no sabía qué hacer. Su equipaje aún estaba sin deshacer y no tenía idea de dónde se suponía que debía alojarse. Obviamente, el doctor Erskine no se atrevió a hacerlo y no hizo ningún arreglo para él. Arthur solo pudo sentarse torpemente en el sofá. En ese momento, Arthur extrañaba profundamente su teléfono y los pequeños juegos que contenía. Sin nada más que hacer, miró alrededor de la habitación. La habitación no era muy grande, la cama estaba un poco desordenada y el suelo estaba cubierto de diversos papeles que contenían escritos variados. También había una estantería cerca. Arthur cogió un libro con naturalidad, y entonces. ¿Quieres desmontar el libro de genética? Eh. El rostro de Arthur estaba lleno de confusión. Capítulo 19. Quiero cambiar mi carácter. Arthur miró con incredulidad el libro que tenía en las manos y luego miró la indicación del desensamblador. Por un momento, se sintió completamente desconcertado. ¿Cómo podrías desmontar un libro? ¿Los libros no están hechos para leer? Muy bien, el comentario anterior fue solo un tsukomi comentario de Arthur, pero el shock que sintió fue realmente abrumador. Al principio, Arthur creía que el desensamblador solo podía desmontar armas. Más tarde, descubrió que incluso la ropa podía desmontarse. Bueno, la ropa podría considerarse un tipo de equipo. ¿Pero un libro? Aunque el libro que tenía en la mano parecía tan grueso como un ladrillo y probablemente podía causar bastante dolor si se usaba para golpear a alguien en la cabeza, de ninguna manera era motivo para desarmar un libro. Además, ¿qué podrías ganar desmontándolo? Su curiosidad aumentó. ¿Se desarmaría de nuevo en una pila de libros?
¿Convertir los libros destinados a la lectura en algo con lo que golpear a la gente? Vaya, qué giro tan imaginativo. Mirando al doctor Erskine, Arthur se preguntó si el anciano se volvería loco si desarmaba sus libros. Ah, por cierto. El doctor Erskine pareció recordar algo y de repente se dio la vuelta, sobresaltando a Arthur, que estaba pensando en desmontar los libros. El libro que tenía en la mano casi se le resbala. Dio varias vueltas en el aire antes de que Arthur lograra atraparlo. Suspirando aliviado, Arthur miró al doctor Erskine. El doctor Erskine, con una expresión perpleja en su rostro, giró la cabeza hacia atrás como si hubiera olvidado todo lo que quería decir. Cuando Arthur volvió a dejar el libro, se volvió hacia el doctor Erskine. Ah, sí, tu habitación está al otro lado del pasillo. Además, cuando no tengas nada que hacer, siéntete libre de moverte. No tienes que quedarte en mi habitación. Bueno, cuando estemos aquí, al menos estaremos seguros. Puedes hacer lo que quieras, como ir de compras o lo que sea. Claro, tú decides. Cuando esté absorto en mi trabajo, podría olvidarme del tiempo y descuidar tu situación. Por favor, no te preocupes. El doctor Erskine abrió un cajón, sacó una llave y se la arrojó a Arthur antes de volver a su trabajo. Arthur se quedó allí por un rato, luego recogió su equipaje, abrió la puerta y se fue. La distribución de la habitación al otro lado del pasillo era básicamente la misma. Después de dejar sus cosas y ordenar un poco, Arthur tomó una pistola, se la metió en la cintura y se fue. Necesitaba verificar el descubrimiento que acababa de hacer y que para él era crucial. Librería. Había una librería no muy lejos de donde se alojaba. El local no era grande, pero al entrar se sentía inmerso en un mar de libros. Sin embargo, no había muchos clientes en la tienda en ese momento. Al fin y al cabo, era época de guerra y el hecho de que la librería pudiese abrir sus puertas ya era digno de elogio. El propietario era un joven de unos 20 años, apoyado en el mostrador, con una mirada distraída en su rostro. Ante la llegada de Arthur, ni siquiera lo miró, como si no existiera. No estaba claro qué estaba pensando. A Arthur no le importó la actitud del joven. Tras entrar en la librería, miró a su alrededor con indiferencia y se dirigió a un punto ciego donde el jefe no podía ver. Cogió al azar un libro que registraba quién sabe qué. ¿Quieres desmontar un libro de psicología? Esto realmente funciona. Arthur respiró profundamente, encontrando esto bastante increíble. Después de desmontar estas cosas, ¿qué exactamente podría obtener? No se desmontó inmediatamente, sino que empezó a dejar volar sus pensamientos. Era tiempo de guerra y él, sin duda, estaba preparado para ser un guerrero. ¿Qué podía hacer un guerrero en tiempos de guerra? Naturalmente, luchar en el frente, bailar con la muerte. Esto era fundamentalmente inconsistente con el plan final de Arthur de permanecer vivo hasta el final. Aunque se encontraba en la retaguardia, no reinaba la paz. El propio doctor Erskine era una figura muy problemática. Se podría decir que una vez que la investigación del suero del supersoldado tuviera éxito, este amable hombre se convertiría en una espina en los ojos de Hydra, una puñalada en la carne, una presencia que debía ser eliminada. Y proteger al doctor Erskine inevitablemente enredaría a Arthur en este caos. Arthur no estaba muy dispuesto. El dicho cuando la gente muere, los pájaros vuelan cabeza abajo, muriendo durante 10.000 años fue forzado a salir en circunstancias desesperadas. De hecho, la continuación de esta frase sería si puedes sobrevivir, simplemente sobrevive, lo que la hace perfecta. La línea superior es. Cuando la gente muere, los pájaros vuelan boca abajo, la línea inferior es eterno durante 10.000 años, y el pergamino horizontal. Si puedes sobrevivir, simplemente sobrevive. Sin embargo, si sigue el rumbo actual, probablemente no sobrevivirá mucho tiempo. Pero la aparición repentina de la peculiaridad del desensamblador le dio a Arthur un rayo de esperanza. Sí. ¿Cambio mi personaje? ¿Qué pasará? Se frotó la barbilla y pensó en una estrategia. Media hora después, Arthur sacó todos los libros de genética de la librería. En realidad, Arthur no sabía mucho sobre si estos eran libros de genética. Al fin y al cabo, no era posible que todos los libros tuvieran introducción a la genética escrito ni la palabra genética impresa. Pero, afortunadamente, Arthur no necesitaba entender. Bastaba con poner la mano sobre el libro para determinar su campo. Psicología, genética, física y hasta misticismo. Aunque la librería era pequeña, tenía una rica colección. Había varias categorías disponibles en la librería, aunque no en grandes cantidades. Por eso Arthur pudo llevarse todos los libros de genética.
Por supuesto, el costo que pagó por esto fue. Arthur casi le había quitado todo su dinero. Alquilar estaba bien, pero comprar era demasiado caro. ¿Dices que el conocimiento no tiene precio? Ya se dice que no tiene precio. Ahora, le estás poniendo precio. Aunque no lo creas, te denunciaré ante la Asociación de Consumidores. Con la mente llena de quejas y una pila de libros, Arthur abandonó la librería. Encontrando un rincón apartado, colocó todo en el espacio del desmontador, dejando solo 2 libros en sus manos. Ahora tenía un pequeño plan. La razón para seleccionar exclusivamente libros de genética no era sin propósito. En este mundo, tener talento y publicar artículos no era algo que se aprobara de inmediato. Las discusiones académicas siempre han estado acompañadas de innumerables batallas verbales. Tú dices que digo tonterías, y yo digo que tú dices tonterías. Y si un soldado de repente publicara un artículo sobre genética, nadie le prestaría atención. Subconscientemente, asumirían que era una tontería. Entonces, para cambiar su carácter, Arthur necesitaba comenzar por cambiar su imagen de soldado musculoso. El primer paso sería convertirse en un soldado experto. Luego, necesitaba un guía que lo condujera a este campo completamente diferente. El mejor candidato estaba en ese momento a su alrededor, por eso Arthur eligió la genética. Por supuesto, la premisa de todo esto todavía dependía de lo que pudiera cosechar al desmontar estos libros esa noche. Capítulo 20. Eres un genio. Al regresar a su residencia, Arthur se sintió un poco emocionado. Una emoción similar a la que experimentó cuando tuvo que infiltrarse en territorio enemigo para una misión de asesinato. Los mismos temblores en todo el cuerpo, la misma. Orinar como si lloviera. Al salir del baño, Arthur calmó un poco sus emociones, sintiendo una ligera burla de sí mismo. Después de todo, seguía siendo un otaku. Aunque inevitablemente se había visto envuelto en sangre y fuego tras llegar a este mundo, esa mentalidad pequeña y excitable ante eventos importantes estaba lejos de desaparecer. El sonido familiar del desmontador resonó y Arthur finalmente se tranquilizó por completo. Honestamente, en este mundo extraño pero familiar, el sonido familiar del desensamblador le trajo el mayor consuelo. Anuncio. Desmontaje del artículo exitoso. Conocimientos de genética 1. Experiencia de desensamblador +1. Desmontaje completo, ¿quieres extraerlo de una vez? Extracto. Arthur se sintió un poco emocionado en su cabeza. Entonces, un libro que era casi indistinguible del producto del desensamblador apareció en las manos de Arthur. Con un golpe, una luz radiante llenó el aire. Al instante siguiente, la mente de Arthur se llenó de un conocimiento que nunca antes había comprendido. ¿Realmente funciona? Arthur abrió mucho los ojos cuando de repente sintió que si hubiera tenido esta cosa antes de cruzar, habría sido genial. Podría haberse convertido en director ejecutivo desde el principio, haberse casado con la señorita perfecta y haber alcanzado la cima de la vida. Continúa el desmontaje. Después de unos 10 minutos, todos los libros que Arthur compró estaban completamente desmontados. Y también notó un fenómeno interesante. En primer lugar, al desmontar libros, no le aparecía la indicación desmontar equipo, sino desmontar objeto. En segundo lugar, independientemente de si el libro era nuevo o viejo, el resultado del desmontaje era uno. Debía haber una regla entre ellos, pero Arthur no podía entender cuál era esa regla. ¿Cuál es la diferencia entre un artículo y un equipo? Sin embargo, no buscó una respuesta y simplemente lo dejó pasar. De todas formas, podría obtener beneficios tangibles. En total, obtuvo 12 libros sobre genética. Después de absorberlos todos, Arthur no sabía qué nivel había alcanzado. De todos modos, se sentía como un profesor que había estado estudiando genética durante muchos años, y varios tipos de conocimientos desbordaban en su mente. Bueno, esto podría ser una ilusión. Pensando de esta manera, Arthur de repente recordó los archivos dispersos que había visto en la habitación del Dr. Erskine. Su memoria, potenciada por alma de batalla, había alcanzado un nivel aterrador. Al recordarlo ahora, todo era vívido. Había ecuaciones, fundamentos teóricos y otras cosas. Combinando el conocimiento en su mente, Arthur tomó un papel y un bolígrafo de la mesa, y garabateó inconscientemente en el papel. También anotó algunas fórmulas especulativas, y al final, incluso él lo encontró un poco descabellado. Hora de dormir. Arthur bostezó, demasiado cansado para seguir escribiendo. Tiró el bolígrafo sobre la mesa con naturalidad y se dejó caer en la cama, hundiendo la cabeza entre las sábanas para dormir profundamente.
Quizás debido a la gran cantidad de conocimiento, Arthur sintió que su cabeza se hinchaba un poco. El sueño fue lo suficientemente profundo, cortando toda percepción del mundo exterior. Tanto es así que cuando se despertó por la mañana, no tenía ni idea de que de repente había otra persona en la habitación. La persona le daba la espalda, de pie junto a la mesa, sosteniendo 2 hojas de papel y examinándolas con atención. Parecía querer memorizar cada dato. Oh, no. Arthur se quedó atónito. Era el doctor Erskine. Porque este anciano, que habitualmente dormía temprano y se despertaba temprano, no estaría en su propia habitación, sino en la habitación de Arthur temprano en la mañana. ¿Y no está reteniendo las tonterías que escribí ayer? Después de que Arthur escribiera estas cosas, él mismo quedó confundido. Al presentárselas al doctor Erskine, sin duda eran un galimatías. Esto es un desastre. Arthur suspiró para sus adentros. Primero quería ampliar sus conocimientos de genética. Luego, deliberada o involuntariamente, presentó sus garabatos al doctor Erskine, lo que le permitió descubrir que, inesperadamente, poseía conocimientos en este campo. Esto, naturalmente, llevaría al doctor Erskine a guiarlo hacia el ámbito académico. Pero ahora, lo que escribió, a ojos del doctor Erskine, debía ser completamente inútil. Todos sus sueños se hicieron añicos. A este nivel, es imposible que el doctor Erskine se dé cuenta, ¿verdad? Mientras seguía absorto en sus pensamientos, el doctor Erskine ya se había dado la vuelta. Al ver a Arthur mirándolo con la mirada perdida, de repente se sintió un poco incómodo y dijo: toqué a la puerta. Está bien, está bien. Doctor, se levantó temprano. Arthur se rió, pensando en cambiar rápidamente de tema para hacer que el doctor Erskine se olvidara de sus garabatos. ¿Es esta tu escritura? Pero el doctor Erskine no mordió el anzuelo y agitó directamente las 2 hojas de papel que tenía en la mano. El rostro de Arthur se oscureció. ¿Qué podía hacer en ese momento? Él solo pudo asentir y forzar una sonrisa amarga. Son solo algunos pensamientos aleatorios. He estado estudiando por mi cuenta en esta área recientemente. Perdóname por mostrarte esto. ¿Aprendiste esto recientemente? El doctor Erskine miró los papeles que tenía en la mano y negó con la cabeza. La evaluación que el coronel Phillips tiene de ti es injusta. En sus palabras, eres un chico imprudente, ignorante y arrogante. Debido a la temprana pérdida de tus padres, incluso tienes una visión algo cínica del mundo. Pero ahora, parece que no solo eres activo y valiente en el campo de batalla, sino que también buscas incansablemente el conocimiento. Y demasiado modesto. El doctor Erskine se acercó a Arthur y se sentó en el borde de la cama. Para ser sincero, estoy sorprendido. Nunca esperé que leyeras libros sobre este tema y aprendieras por tu cuenta. Este hecho es demasiado humilde. Si no te hubieras sumergido en este conocimiento durante más de 10 años, no serías capaz de escribir este tipo de datos. El doctor Erskine dijo emocionado: ¿y tú, qué dices? ¿Dices que todo esto lo has aprendido recientemente por tu cuenta? Bueno, perdona mi arrebato emocional, de verdad no esperaba que, justo antes de alcanzar la cima de mis logros, me encontrara con una niña como tú. Se supone que soy un genio y necesito que alguien más me lo diga. Arthur parecía completamente aturdido cuando escuchó esto. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.